Señor. Vamos a prepararnos para el mensaje de esta mañana. Vamos a orar y pedirle a nuestro Dios su bendita dirección. Padre, muchas gracias te damos hoy. Para nosotros es un privilegio ver, Dios mío, cómo hemos sido sacados de cautividad del desierto y nos has llevado por esos torrentes de aguas frescas espirituales, donde hoy una vez más te damos gracias por permitirnos, Señor, agradecerte porque eres bendito, porque ya no somos presas de temor, Señor. Ahora nosotros somos cual aves, Señor, confiados en ti, sabiendo que tú estás con nosotros. Gracias porque nos has llevado a un lugar seguro. Y hoy, una vez más, rogamos, Señor, para que tu Santo Espíritu también, en todo tiempo, Señor, saque a aquellos que están en cautividad y los coloque, Señor, en ese lugar tan especial donde podemos confiar y descansar en ti. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Y amén. Antes de sentarse, por favor, mire a su lado, salude con la manita al hermano o la hermana. Damos gracias al Señor. Toma su lugar, por favor, y vamos a ir al mensaje de la palabra de nuestro Dios. Y el tema de hoy: reprimir o fortalecer la fe. ¿Lo puede repetir, por favor? ¿Cuál de las dos va a ser? ¿Reprimir o fortalecer? Fortalecerla, amén. Y cuando el tema de hoy, al compartirlo, reprimir o fortalecer la fe, es porque inherentemente todos y todas, Dios nos colocó a nosotros ese recurso llamado fe. Todos lo tenemos. Por eso cuando en los contextos de la palabra del Señor, no pensemos que es que no nos han dado nada. Si pensamos así, eso ya es un pecado. Por eso es pecado rechazar la gracia de Dios. Es pecado saber de que Dios nos ha dado algo y en un momento dado decir, no lo tengo. No, lo tenemos porque la fe es una cualidad inherente que también está en nuestro corazón, en nuestro espíritu. El hecho es saberlo sentir y poderlo desarrollar de una forma lógicamente correcta y consciente. Yo no puedo tener fe para hacerle mal a alguien, o como ha pasado que de pronto una persona que le gusta delinquir o quizá robar, y de pronto decir, Dios mío, que me vaya bien hoy en mis robos. O sea, eso no es procedente, la fe así. Más bien la fe es cuando nosotros sabemos que todos los días vamos a vivir y tener muchas circunstancias. Y cuando hablamos de las circunstancias, hablamos de que somos hombres y mujeres de fe, donde tenemos que enfrentarnos a diferentes situaciones y que como hijos de Dios no necesitamos ser especiales delante del Señor, ni mucho menos la fe se va a limitar a ciertas personas, sino que se abre para el corazón de cada uno de nosotros. El punto es, si lo recibo en mi corazón para fortalecerme, no para reprimirme. Y cuando hablo de reprimirme, eso es como cuando quizás uno ve a una pareja y de pronto fríamente ellos dicen, te amo, y la otra dice, yo también. Pero así, o sea, algo frío, algo que no tiene interés. Y pues resulta que la fe tampoco es algo que se puede recibir así o sentirla. ¿Usted tiene fe? ¿Cierto? De pronto le pregunta uno a otra persona, ¿usted tiene fe? ¿Cierto? Dice, sí, yo tengo fe, pero no me ha ido tan bien como quisiera. Cuando hablamos de fe, hablamos de que tenemos una comunicación viva con Dios y que tenemos experiencias de la fe. Experiencias en muchos términos.
parte desde nuestro hogar, parte de nuestras relaciones, parte de los eventos que diariamente tenemos, donde sabemos que la fe va en direcciones muy concretas. Recuerde algo, y esto es muy importante, la fe Dios nos la dio una sola vez y se trata de nosotros de o la reprimimos o nos fortalecemos. Esta mañana tocábamos acerca también de la fe porque en estos días Dios ha puesto en mi corazón de que comparta estas partes acerca de la fe, pero ¿cómo está creando armonía en nosotros? ¿Hay armonía de fe en nuestro corazón? Porque cuando hablamos de fe, ella tiene que ser coherente tanto en nuestra mente, tanto en nuestras emociones y tanto en nuestra voluntad. Debe existir una armonía interior para que a la vez ella pueda manifestarse exteriormente. Ahora, si nosotros, por ejemplo, apreciamos, la música, sabemos que hay personas que están dotadas para hacer obras musicales de una forma impresionante. Hay compositores y sacan unas letras que uno dice, impresionante lo que pueden hacer. Pero también pensemos, esos son resultados de buenos músicos, sencillamente porque estas personas fueron dotadas de ese ingenio creador y están en medio de nosotros. Por eso uno dice, esa persona, sí, ha hecho piezas musicales muy importantes. ¿Por qué? Porque son, repito, genios, porque son creadores y tienen la forma de interpretarlo. Igualmente la fe en un creyente tiene que saber y tenemos que saber que está con nosotros, pero que cuando se trata a veces de ponerle a la fe y a la mente o las razones, esos sentimientos pareciera que ellas no pudieran unirse, porque a nosotros también en un momento dado nos puede crear una especie de interrogante o muchas veces decir, ¿y por qué funciona así o por qué está así? Un ejemplo, cuando nosotros decimos que la voluntad de Dios se cumpla en nuestra vida, Él dice que un día vamos a morir, pero luego vamos a irnos a estar con Él. ¿Cuánto lo creen? Sí, es cierto. Sin embargo, uno dice, explíqueme eso. El otro día un niño subió a la oficina y me preguntó que qué significaba la resurrección. Y entonces yo quise ser bien ilustrativo, muy pedagógico, y le expliqué. Le dije cómo había sucedido la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces yo le expliqué que lo habían matado, pero que al tercer día había resucitado y que la tumba, Él salió y Él organizó sus ropas y salió y resucitó. Entonces el niño se quedó mirándome y dijo, todavía sigo sin entender, y se fue. Y yo pensé que había hecho mi mejor tarea, pero resulta que la fe, muchas veces cuando queremos decir, quiero tener acceso a la fe, quiero tener ese vínculo perfecto en mi vida para saber cómo yo puedo alcanzarlo, pero recuerde algo, no se puede hacer con sentimientos o con sentimientos sobre todo pasionales o por decirlo sentimentales, cuando si quiero o no quiero, no, se trata de saber que a menudo cuando la fe está en nuestros corazones es porque tenemos una comunicación con Dios, que como creyentes comenzamos a olfatear esos buenos principios de fe en nuestro corazón y comenzamos a comprender cosas, como por ejemplo, ¿cuáles? ¿Qué significa la resurrección? ¿Qué significa el juicio final? ¿Qué significa la vida eterna? ¿Qué significa la gracia? ¿Qué significa la fe? ¿Qué significa la esperanza? ¿Qué significa el amor? Y todas esas cosas son virtudes de Dios a las cuales nosotros cada vez que avanzamos y entendemos algunos principios, entonces cuando hablamos de fe para fortalecer nuestra vida, repito, dos cosas podemos hacer. O reprimimos eso y decimos, todavía sigo sin entender, o me fortalezco diciendo, Señor, ayúdame a mi fe y a entender que esa luz que está dentro de mi corazón también me alumbre y me enseñe. Por ejemplo, la Biblia fue escrita por hombres que se dejaron inspirar en el Espíritu Santo, a los cuales llamamos profetas, y luego los profetas fueron también recibiendo esa bendición. Los profetas transmitieron eso a los apóstoles,
y luego vino nuestro Señor Jesucristo, lo cual en Él se revela todo el desarrollo espiritual para salvación. Recuerde que en la enseñanza también el domingo pasado les hablé del Espíritu Santo, pero que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que en el Antiguo Testamento se habló de Dios, pero Él nunca se manifestó. Pero en la persona de nuestro Señor Jesucristo, Él se manifestó, se hizo carne, se hizo visible, lo pudimos ver. Pero luego el Señor dijo, yo me voy, pero no los voy a dejar estar solos, sino que voy a dejar al Espíritu Santo. Y de pronto nosotros pensamos, entonces, ¿quién es el Espíritu Santo? Pero como no lo hemos visto, entonces algunos podemos tener alguna imaginación de qué será el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es una persona la cual influye, pero el punto es que por fe creo que Él está ahí y sé que Él ha marcado un ejemplo y que el Señor dijo que Él se iba ahí, pero que no nos iba a dejar solos. Y por eso el misterio de la Trinidad, donde hoy todavía algunos siguen discutiendo si Dios es Padre, si Jesús es Dios, si el Espíritu Santo es Dios, y nosotros por misericordia de Dios ya entendemos que la Trinidad se hizo y que el Señor Jesús se encarnó y que resucitó al tercer día, y que hay un camino que Dios está marcando y es el renacimiento espiritual. Y cuando hablamos de renacimiento espiritual, hablamos también de lo que nosotros celebramos. Por ejemplo, mañana celebramos el Día de la Raza humana, no solamente la raza, una cierta especie, no, porque el Señor hizo al ser humano y lo hizo hombre y mujer y no hay distintivos, Él hizo la raza humana, así que feliz Día de la Raza, celebrada, repito, aquí en nuestro país, Colombia. Pero cuando hablamos de renacimiento espiritual, recordemos que hay una bondadosa fuerza de parte de nuestro Dios que nos invita a que no tomemos las cosas de la fe de manera aligerada, sino que podamos considerar qué está pasando en mi vida. Porque cuando yo no me fortalezco en la fe es porque soy negligente espiritualmente hablando, o porque sigo gozando de la ingenuidad mía y siempre creer lo que otros dicen. Y se trata de no tanto ser más inteligentes que otros, sino que tengamos cuidado de ser engañados con lo que respecta a la fe. Por ejemplo, el Señor comenzó diciendo en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que, ¿qué, perdón? Las que dan testimonio de mí. ¿Qué nos corresponde entonces hacer? Ser estudiantes de la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, en 2 Timoteo 1:13 le dijo, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, ¿en qué, perdón? En la fe y amor que es en Cristo Jesús. Por favor, no siga pensando que la fe está afuera. La fe está dentro de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Está aquí adentro, no está afuera. Algunos creen que al salir y si me va bien es porque Dios apareja todo, sí, pero la fe está adentro de nosotros. Por eso el Señor le dijo a través del apóstol Pablo a Timoteo, retén la forma de las sanas palabras, lo que realmente tiene coherencia. No como hoy ocurren y tener mucho cuidado, donde una vez se escucha que esas cadenas del dinero y que si usted hace uno y que hace 3 y 4 y que verá y que usted recibe la plata, y algunos que dicen, ay Dios, dame fe para que me... Dios mío, no se trata de eso, se trata de prender en nuestro corazón la santa palabra. Luego dice en 2 Timoteo 4:3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo que, comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Es decir, dar ciertos criterios y conceptos de la fe, olvidando los principios como tal.
Desafortunadamente tengo que decirles, pero aquí llegó un día una pareja hablando acerca de que si el actuar en fe significaba hacer algún trueque con la iglesia, y yo le digo, no hay que hacer trueques. Eso es una doctrina falsa. Dios a todos nos dio fe, y por eso le estoy diciendo hoy, una cosa es reprimirla y una cosa es fortalecerla. Por algo el Señor dijo en Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Sabe cómo se llama eso? Comunión. Y cuando yo soy consciente de la realidad de la palabra de Dios en mi corazón, entonces sé también que Dios quiere acercarnos a nosotros y Él nos ha ofrecido, Él nos ha dado ese regalo, ese don de la fe que tenemos todas y todos. Por eso hoy incluso cuando se trata de conectarnos en Dios, somos libres en decidir qué quiero yo. ¿Lo quiero o no lo quiero? ¿O lo recibo o lo rechazo? Por eso en Mateo 9:24, recuerde que este papá necesitaba un milagro, y en Marcos 9:24, dice, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Importante pensar que en nuestro corazón tenemos que entender que aquí adentro hay una lucha interior que se llama como incredulidad. Y hay muchos factores donde nosotros podemos entrar, ¿será verdad o no será verdad? ¿Será verdad o no será verdad? Y muchas veces nos dejamos, como se dice, caer en ese baldado de agua fría llamada incredulidad, en donde entramos a dudar y caemos en incredulidad. También dice en Mateo 14:31, al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿A quién se lo dijo? A Pedro. ¿Y qué pasó en esa experiencia? Nosotros lo sabemos, y sencillamente el punto es, cuando obremos en Dios, tenemos que aprender a confiar en el Señor, porque el Señor dice, hombre de poca fe, fe reprimida, fe que no aflora, fe que no se extingue y sale para manifestar las bendiciones de Dios. En Juan 20:29 también, el Señor dice, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hoy más que nunca, tengamos muchísimo cuidado de este tipo de manifestaciones, donde las personas creen porque ven cosas. Ese no es el principio fundamental. No que no sea importante, lo es, pero no es el principio fundamental. Hay personas que creen que la fe es ir a un lugar donde se manifiestan cosas, dice, es que ahí sí hay fe. No se deje impresionar por eso, porque por eso el mismo Señor le habló a Tomás y le dijo eso. Dijo, porque me has visto, Tomás. Porque algunos hasta que yo no vea y que estos ojos pues no se trata de que tengamos que verlo, sino se trata de que nosotros, el fundamento es que la experiencia sea personal. Ahora, cuando una fe se fundamenta, o la fe se fundamenta en experiencias exteriores, ¿sabe qué va a pasar? Va a tener muy poco valor. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, Señor, yo voy a ir a la iglesia y si tú me sanas, entonces ahí sí voy a creer en ti. No haga ese trueque, porque es posible que lo sanen, pero el punto no era eso, ni tampoco era para la fe respecto a ese valor. Al contrario, es tener mucho cuidado de apropiarme de la fe que está dentro de mi corazón y ser consciente de esa bendición que nace en la relación con nuestro Dios. ¿Cuántas veces quizás tenemos que pensar que hemos sido sensibles a las cosas espirituales, pero la fe la necesitamos permitir que dentro de nosotros
crezca en una relación de afirmar lo que creo en Dios y que lo estoy colocando por obra. Amén. Pero la pregunta es, cuando muchas veces nos encontramos con razones de incredulidad, es decir, cuando uno no ve que pasa nada, cuando uno dice, pero es que yo no veo milagros, yo no veo que pase nada, yo solo veo que recibo y digo amén y me voy y ya. Resulta que la fe lo que hace es darnos una dirección de la voluntad de Dios y comienza a marcar en nuestra vida un principio y un propósito. Ahora, permítame decir lo siguiente. Cuando yo determino obedecer a los principios, a los mandatos del Señor, me corresponde entrar en una línea donde tengo que obrar conforme dice su santa palabra. Pero cuando no quiero, entonces estoy yendo por otro camino, y el factor más delicado que aquí yo veo, no se trata que es que a mí me salen las cosas mal, que es que yo hago las cosas pero no me salen, sino aquí viene algo importante. Cuando nos llenamos de incredulidad y ligamos nuestro corazón al pecado, ahí es una forma de uno distanciarse de las cosas de Dios. Se lo voy a repetir. Cuando nosotros nos llenamos de incredulidad y ligamos nuestro corazón al pecado, porque eso va a determinar un deterioro en mi corazón. Más exactamente, el apóstol Juan lo dijo así en capítulo 3, versículos 20 y 21. Mire lo que dijo el Señor: porque todo aquel que hace lo malo, ¿qué dice? Aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Versículo 21. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Esta mañana les compartía en el mensaje que cuando uno quiere atizar la fe en el corazón, se trata entonces de echar leña, sobre todo la leña, para que encienda y comience uno a recibir los beneficios de la fe. Pero el punto es, ¿la voy a reprimir o voy a tener la capacidad de fortalecer mi fe? Una cosa que hace la fe soporta la esperanza. ¿Lo puede repetir conmigo, por favor? La fe soporta la esperanza. Es decir, que cuando aparezcan esos fantasmas de miedo, de susto, de temor, pues usted no se ponga a mirar eso, por favor. Usted lo que tiene que decir: Señor, mi esperanza está puesta en ti y tú nos vas a guardar. Pregunta: las pruebas son inevitables y nadie se puede escapar. Ninguno de los que estamos aquí podemos decir, yo sí me puedo hacer, me voy por un ladito y yo no tengo que pasar por pruebas. No, las pruebas son inevitables. Además que cuando tenemos que afrontar las pruebas, cuando hay personas que sienten que su fe está reprimida, ¿sabe qué pasa? Sencillamente la persona va a decir: ¡ay, qué desgracia, qué tragedia! El ánimo se ve abatido, se queja, se enfurece muchas veces. Pero cuando un creyente está fortalecido en Dios, ¿sabe qué hace? Le da gracias al Señor y le dice: Señor, ayúdame en medio de esta situación que estoy pasando. Romanos 9:33 dice: como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él, ¿qué dice? No será avergonzado. ¿Sabe? La vida espiritual tiene dos principios. Uno, o me sirve para levantarme o me sirve para darme un golpazo. ¿Y dónde está eso? No está afuera, no está en la congregación, se trata de una realidad espiritual, y se trata de una realidad donde tenemos que aprender a manejar. ¿Cuál fue el punto que le dije ahora? La fe soporta ¿qué? La esperanza. Número 2, no importa los errores, la fe nos pone de pie. ¿Lo puede repetir? No importa los errores, la fe nos pone de pie. En Hebreos 11, 35-38,
Esta es una cita que en verdad cuando la leí varias veces no podía de dejar de derramar mis lágrimas delante del Señor. Y dice la palabra: las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. ¿Qué quiero decirles aquí? En la antigüedad la vida espiritual nada comparable a la que es hoy. ¿Por qué? Porque antiguamente tomar una determinación de ser cristiano implicaba que posiblemente iba a perder la vida, como le pasó al apóstol Pablo y a todos los apóstoles, pero en especial el apóstol Pablo fue uno de los primeros que vivió momentos adversos y se encontró con situaciones difíciles, pero sin embargo él se mantuvo hasta el final. Y la Biblia dice: y las mujeres recibieron sus muertos mediante la resurrección. Es decir, que así como en este tiempo que hemos pasado, cuando se ha perdido un ser querido, no hemos tenido quizás para muchos la oportunidad sencillamente de saber de que se fue para un hospital y hasta ahí no más. ¿Por qué? Porque ya no lo volvimos a ver. Y aquí en este caso, mujeres que tuvieron sus familias, pero nunca más supieron de ellos. ¿Por qué? Porque fueron llevados esclavos, porque nunca negaron su fe, porque no se dejaron amedrentar de las situaciones, y aunque les quitaron la vida, y aunque fueron secuestrados, literalmente esclavizados, y fueron divididos totalmente de las familias, pero ellos se mantuvieron hasta el final. Luego dice: mas otros fueron, ayúdame por favor, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Es incómodo comparar cosas del pasado a cosas de hoy, pero permítame decirles algo. Hoy pareciera que la vida espiritual cristiana como si fuera una oferta donde nos olvidamos que no es eso. Se trata es de revisar que dentro de nuestro corazón Dios instaló un principio de eternidad, y donde nos dice: depende también de ustedes si lo dejan fluir dentro de ustedes o no. Y al no permitirlo, ojalá Dios nos permita que no estemos quizás luego lamentándonos de cosas que hubiéramos podido haber hecho y que nunca las tuvimos en cuenta. Por eso sería muy importante que cuando escuchemos estos mensajes de la palabra del Señor y que tienen que ver con la fe, asegurémonos de que nuestro fuego espiritual interno esté constantemente encendido y que nosotros hagamos la tarea de que esto prenda y que alcance realmente un resultado espiritual. ¿Para qué? Para inspirar a otros a la fe, porque no se encuentra en ninguna parte. La fe no se vende en el mejor centro comercial, la fe no se vende en el mejor lugar de internet, no se lo van a llegar a su casa. La fe llega a nuestro corazón cuando entendemos lo siguiente. Dice: otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Hoy estamos casi como llorando actitudes y cualidades negativas, haciendo lo que no corresponde delante del Señor, y nos olvidamos que es un principio espiritual. Dice la palabra: fueron apedreados, fueron aserrados, fueron puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de aquí para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados. Eso era un perfil de un creyente que en verdad se fortalecía en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy, ¿qué entonces es lo que está pasando? En Hebreos 12:1 dice la palabra: por tanto nosotros, dice la palabra del Señor, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Sabe? Aquí hay algo muy importante, y es: ¿qué es lo que hace que el fuego espiritual de nuestra fe no se encienda? Porque siempre como que si la rutina o otras cosas nos avasallan y como que nunca comenzamos. Aquí recuerdo de experiencias que he tenido con personas que han llevado una vida de cristianos de una forma que uno dice: pero si usted es cristiano, ¿qué es lo que está pasando en su vida?
Creyentes que quizás cayeron en la mala fortuna, llegaron a una prisión, estando en la prisión se convirtieron, comenzaron a dar los pasos de fe, se abandonaron sus malos hábitos, abandonaron las cosas negativas y comenzaron. Pero no fue sino salir otra vez en libertad y volver a lo mismo. Y otra vez a la prisión. Conocí así a una persona, ¿sabe cuánto tiempo? Más de 20 años. Ya no lo volví a ver. Lo más terrible del asunto fue que en las últimas veces que lo vi, porque yo tenía el privilegio y tengo el privilegio de entrar a la cárcel nacional La Modelo con un permiso que nos pide el establecimiento, y poder llegar a los patios y ver diferentes experiencias. Y en este caso, este joven, después de tantos años, cuando yo lo vuelvo a ver, él tiene el lenguaje también como creyente. Hermano Adán, Dios lo bendiga. Y yo le digo, ¿y usted qué hace todavía acá? Y dice, no, pues gracias a Dios, pues por lo menos aquí tengo que me cuide, que me den comida, y no me falta techo y no pago arriendo. Y yo digo, Dios mío, esto no tiene ningún tipo de coherencia de fe. Si hoy como creyentes nos seguimos distrayendo con las cosas y seguimos creyendo que son las circunstancias que a veces vienen para apagar el fuego nuestro, pues así no es. La Biblia dice que tenemos que despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. Es decir, que constantemente habrán cosas que nos van a asediar, lo cual tenemos que tener mucho cuidado. Y cuando el apóstol dice, y corramos con paciencia, esto es un asunto de no correr a la ligera, ni tomar las cosas espirituales no son para tomarlas a la ligera. Mire, hoy en día nos tienen, por ejemplo, aturdidos con los deportes por aquí, por allá. ¿Y qué pasa? Que hay ese mover de los deportes y hay gente muy buena en los deportes. Eso sí es verdad, nadie lo puede negar. Un buen ciclista, un buen atleta, un buen tenista, un buen futbolista. Ahora también necesitamos buenos creyentes, pero estos buenos creyentes ¿saben qué tienen que hacer? También capacitarse con la palabra del Señor. No dijo amén algunos, pero bendito sea Dios. Gracias por los amenes. ¿Sabe por qué? Porque así como uno admira a un atleta que se prepara y hace ejercicio, como uno admira a las personas que van al gimnasio, corren, se preparan, están ejercitando, como buenos creyentes nosotros también tenemos que poner a funcionar la fe, como aprendiendo la palabra de Dios y leyendo. Señor, tú dices en tu palabra cosas y yo la creo y la recibo, Señor. Y por eso el Señor dice, corramos con paciencia. Y recuerde que la paciencia tiene algunas otras cualidades que ya vamos para allá, pero recordemos algo, Dios a nosotros nos dio mente, emociones y voluntad para que podamos hacerlo, correr con paciencia. Esta es una carrera que tenemos por delante y no es para de pronto correr y luego decir, no, ya me cansé, entonces ya me siento ahí, me dio la pálida espiritual, entonces no, si alguien no me ayuda, entonces yo no me voy a levantar. No es así. No es así, es cuando decimos, Señor, ¿qué está pasando con mi vida? Dice en Isaías 40:13 lo siguiente: ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Lo que me parece increíble en este tiempo, ¿sabe qué es? Lo doloroso del ser humano, ¿sabe cuál es? No conocer a su Creador. Y repito, algunos dicen, no, es que hasta que a mí Dios no se me aparezca o se me muestre, no, eso no va a pasar, y si se aparece o le pasa, eso no es de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el principio es bíblico, está escrito en la palabra, y el rey Salomón dijo que a cada uno de nosotros el Señor nos colocó, si lo podemos llamar así, el chip de la vida eterna, nos lo puso ahí, nos lo instaló, pero que depende de nosotros si lo vamos a dejar fortalecer o lo vamos a reprimir. Y el mismo Señor dice, ¿quién enseñó? El mismo profeta Isaías dijo, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Porque a veces cuestionamos a Dios, porque a veces estamos diciendo, no, es que desde que me convertí, ya las cosas me cambiaron totalmente y no me va tan bien como antes.
Hay algunos que han caído en esa desfavorabilidad de parte de nuestro Dios, como si fuera Dios el culpable de las cosas, y aquí Dios no es el culpable. Dios nos quiere enseñar y Dios nos ha dicho: yo los he preparado con un propósito, y lo importante es que usted tomen buenas determinaciones para saber que habrá un resultado, y no siempre echando la culpa a los demás. ¿Por qué? Porque Dios nos dice en su santa palabra que Él tiene un propósito con nosotros. Él no se ensaña con nosotros en cosas negativas. Él no dice: no, es que lo estoy preparando para que le vaya mal, para que usted no se levante de esa que siempre se ha caído. No, Él no hace eso. Por eso estoy sacando ese texto, para que entendamos que dice: ¿quién enseñó el Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Dios tiene un propósito para nosotros. En Romanos 8:28 dice la palabra del Señor: y sabemos que a los que aman a Dios, algunas cosas nos ayudan a bien. Ah, bueno, gracias. Todas. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y cuando hablamos de un propósito, les recuerdo lo siguiente: si yo quiero ser un buen cristiano, ¿qué tengo que hacer? Obedecer la palabra, ser estudioso de la palabra y obedecer a lo que ella dice. Si lo hago, habrá un aumento de saber, de vida espiritual. La Biblia dice que cuando somos obedientes, habrán años que se aumentarán en nuestra vida y que seremos firmes. Sin embargo, seremos afrentados, o muchas veces nos dirán cosas, pero el Señor nos dice en su santa palabra: sean sabios para conmigo, no seas un simple ignorante espiritual. Y no lo digo en un estado de que quiera sentirme más fuerte que ustedes, no, sino sencillamente de sentarnos delante del Señor y decirle: Señor, ayuda a mi incredulidad, quiero ser estudiante de tu palabra y ser obediente. Ahora, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas se les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son ¿qué? Llamados. No espere que le hagan un llamado: fulano de tal, que Dios lo llama. Por Dios, no. Usted, estando aquí, usted es un hijo o una hija de Dios. ¿Amén o no amén? Yo gozo muchas veces ver los pequeñitos, los niños, cuando están creciendo, cuando se están formando, y es una bendición verlos. Ya luego ellos se hacen adultos y se hacen personas, se hacen responsables. Igual, cuando Dios ha traído a nuestro corazón sufrimientos, cuando Dios ha traído a nuestra vida situaciones difíciles, pues le damos gracias a Dios. ¿Por qué? Porque como seres humanos somos muy frágiles. Hoy podemos estar bien, mañana quizás no. ¿Por qué? Porque nuestra salud es frágil, porque nuestro cuerpo es frágil, porque cuando lloramos delante de Dios es porque somos frágiles y porque sabemos que tenemos un Dios poderoso, pero Él dice que Él enjugará todas lágrimas. ¿Por qué? Porque el Señor nos quiere recordar que Él es nuestro libertador, que Él nos ha dado vida eterna, pero también nos dice que a través de los principios Él nos enseña a que seamos mansos y humildes de corazón. Pero para ser mansos y humildes de corazón también tenemos que ser constantes en nuestra vida espiritual. ¿Sabe? En nuestro corazón a veces sentimos estrechez y sentimos angustia. Ni más faltaba, sabemos que eso es así. Sin embargo, hay una cosa que quiero decirle: lo que ocurre con nuestra fe. ¿Se acuerda que les dije que es un chip que está puesto en nosotros y que va creciendo o se puede reprimir? En este caso, ¿sabe cómo dice el apóstol lo siguiente? Mire lo que dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 1:7, lo que el Señor hace con nuestra fe, con ese granito de mostaza que puso dentro de nosotros. En 1 de Pedro 1:7 dice la palabra: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Fíjese que Dios coloca a fuego nuestra fe y comienza a hacer algo con nosotros. Entonces, por eso le digo
Que no se trata de decir cuántos tienen fe acá, entonces todos dicen amén y dan un grito de júbilo y saltan y gritan y dan 3 vueltas y se caen. No se trata de eso. Se trata de decir, Señor, yo sé cómo tú estás tratando mi vida espiritual. El hecho más importante de este texto es que cuando entendemos que somos probados y pasados por fuego, entonces la fe nos da fortaleza en los momentos difíciles y vamos a recibir el apoyo de nuestro Dios cuando la fe actúa en nosotros. Y esto no es por imaginación o por autohipnosis, porque hoy en día también, si usted ve la televisión, la radio, le está hablando la persona de turno diciendo, haga esto, coja esto con lo otro, agarre esto con lo otro, y entonces usted recibe fe y le llega la energía. Cuidado, porque esa no es la fe que Dios da. Repito, no es por fuerza de imaginación o por autohipnosis, sino es por medio de la unión que tenemos con nuestro Dios. Ojalá Dios permita que seamos distinguidos por la fe. En Mateo 8:10 dice la palabra así, Mateo 8:10 dice, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Esta fue la experiencia de esta mujer que cuando se estaba peleando por pedir al Señor que le hiciera un milagro, y entonces el Señor comenzó a hablar con ella y ella le dijo que aún los perrillos se alimentan de las boronas del pan que caen de la mesa de sus amos, y por eso fue que el Señor dijo, ve, no he hallado en Israel tanta fe. Dios espera que nosotros de la situación más angustiosa sepamos decirle, Señor, tú eres el dueño de la vida y tú sabes hacer con mi vida conforme a tu misericordia, sea hecho como tú quieres. En Mateo 15:2 también dice la palabra así. Mateo 15:2 dice, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Personas que a veces están más interesadas en las cosas exteriores y que si usted no hace esto, entonces usted no es cristiano, que si usted no es lo otro, usted. Entonces los discípulos sencillamente estaban haciendo algo, estaban comiendo y algunos estaban más viendo lo exterior y no lo interior. Ve, gracias a lo que está pasando hoy, algunos se cubren, se tapan, se ponen de todo, gafas, máscaras, yo sé, lo entiendo, pero hay algunos que entran en ese pánico y desafortunadamente se olvidan que tenemos también un Dios poderoso y que Él va a obrar conforme a sus bondades. En Mateo 9:2 también dice, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Escuchen bien este texto. Y al ver Jesús, ¿qué dice? La fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, dijo, tus pecados te son ¿qué? Fíjense lo importante donde comienza todo. Alguien diría, ¿cómo así el paralítico no se levantó? Alguien dirá, no, sí se levantó y todo. Pues sí, pero lo primero es lo primero. Y aquí es donde quiero decirles algo. El Señor no vino a suplir nuestras necesidades, Él vino fue a salvarnos. Entonces cuando estemos en situaciones contrarias no pensemos, Señor, tu palabra dice que tú vas a cambiar, me das a prosperidad, me va a dar. No, Él me dice a mí que lo primero. ¿Y qué es lo primero? Perdonar nuestros pecados. Y ya luego vendrá lo otro por añadidura, pero lo primero es lo primero. Ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Ahora, la fe viene es de adentro para afuera. Por eso no nos limitemos a pensar que es que todo está aquí, que lo intelectual, que yo soy salvo acá. Hay algunos que dicen, hermano, haga esta oración y ya usted es salvo. Y algunos dicen, sí, amén, yo ya soy salvo. Entonces ya, no, es que ya soy salvo, no, yo ya soy salvo. Yo ya no voy a la iglesia, pero yo ya soy salvo. No se trata de algo intelectual, se trata de algo espiritual, de un recibimiento donde es por fe y donde al hacerlo lo hacemos en misericordia de nuestro Dios. Aquí hay algo importante que quiero retener y es lo siguiente. Cuando nosotros somos salvos en Dios, no quiere decir de que ya todo nos convertimos y ya nos mandan al cielo. No, sencillamente nos tenemos que pasar una tarea para comenzar ese renacimiento espiritual. No piense que porque si tiene fe en el corazón ya todo está hecho, ya no. Todo aquí no va a ser instantáneo.
es todo un proceso. Cuando el Señor le dijo al paralítico, tu fe te ha sanado, perdón, tu fe te ha perdonado, significa que en nuestra vida espiritual hay un momento crucial, es una decisión interna, ¿le creo o no le creo al Señor? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pedirle perdón al Señor por mis pecados y buscar el camino de la salvación, siendo una persona que crezco espiritualmente, en un progreso espiritual, pero soy obediente a nuestro Señor. En Romanos 6:4, vamos a saltar un poquito en los textos, este va a ser este último texto, dice, porque somos, Romanos 6:4, dice la palabra, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros, ¿qué dice? Andemos en vida nueva. El apóstol Santiago en su momento dijo que la fe obra para bien y que debemos ser conocidos en fe también por las obras. Más exactamente él dijo, porque como en el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Dios no nos ha llamado de pronto, y quiero hacer una triste observación, y es que hay personas que creen que porque son prósperos o tienen abundancia de recursos, creen que está todo bien, pero sabe, ahí es donde la fe se empieza a diluir, porque colocan más su corazón en los recursos y no en Dios, y se olvidan de las bendiciones de Dios. Y voy a terminar con este texto que dice 1 Timoteo 1:19, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Todavía hay personas que tienen flotador espiritual y andan chapuceando por ahí sin saber para dónde ir, pensando que la fe se va a encontrar en ciertos lugares, y la fe no se va a encontrar en ciertos lugares. La fe está en nuestro corazón, pero depende también si quiero vivir en Dios y aprender a pasar las pruebas y las dificultades. Recuerde que hay un texto que dice que el fruto del Espíritu Santo es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Es una cualidad, amén. Y finalmente, 1 Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Pongámonos en pies, por favor. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Cuántos dicen amén? O la reprimimos o la fortalecemos. ¿De quién depende, perdón? De cada uno de nosotros. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Bendecimos, Dios mío, siempre, Señor, que tu palabra sea bendita en nuestro corazón y nos ayudes, Padre. Señor, que toda oscuridad, que todo velo sea retirado, y que nuestra mente también, aún muchas veces al ser confrontados con tu palabra, podamos obedecerte, Señor. Gracias te damos hoy por tus méritos y lo que has hecho, Señor, por nosotros. Te agradecemos, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén.